Muy bien, vamos a seguir continuando con nuestras clases. El tema de ahora va a ser fuerzas en el espacio. Todo lo que hemos hecho, todas las sumatorias que hemos hecho ha sido en un plano XY. Ahora vamos a agregar un nuevo eje que va a ser XY y Z. Para esto, bueno, vamos a suponer esta fuerza. Es una fuerza que está dentro de los tres ejes. Si ustedes se fijan, están en el espacio, está tanto en X como en Y como en Z. Y anteriormente habíamos dicho que lo que vamos ahora a ocupar, o les dije que íbamos a estar ocupando, a diferencia de otras metodologías en el plano, es que íbamos a seguir ocupando ahora para todo cosenos. ¿Y esto a qué se debía? Bueno, miren, por ejemplo, este teta x, marca el ángulo que hay del eje X a nuestra fuerza Y, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, este teta Y, y lo mismo para este teta Z. Si, por ejemplo, nosotros llegamos y ocupamos la relación seno, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Esta parte de aquí de esta proyección, ¿sí? Y no nos sirve, o sea, esta parte de aquí no la podemos proyectar sobre, por ejemplo, sobre Y, o sobre X, o sobre Z, o sobre X, ¿sí? No podemos proyectarlo. La única manera, por ejemplo, en esta relación, en este ángulo en X, es la proyección en X, y esa va a ser a través de la relación coseno. O sea, para este primer caso, la proyección de la fuerza F sobre X va a ser esta, F coseno de X, va a ser esa proyección. Veamos otro caso. Por ejemplo, para Y, otra vez lo mismo. Si nosotros ocupamos la relación seno con teta Y, lo que vamos a encontrar va a ser esta proyección, esta componente, ¿sí? Pero eso no nos refleja nada sobre tanto para el eje X ni tanto para el eje Z, es más, ni tampoco se va a poder proyectar sobre el eje Y. Entonces otra vez tenemos que ocupar el coseno de teta Y para encontrar la proyección de F sobre Y. Entonces esa relación pues es esta. Volvemos lo mismo para Z. Si nosotros ocupamos el coseno de teta Z, nos va a dar F por el coseno de teta Z, nos va a dar esta proyección que tenemos aquí. Pero si nosotros ponemos F seno de teta Z, nos va a dar esta proyección de aquí, ¿sí? Pero no nos sirve de nada, no estamos proyectándolo sobre ningún eje. Entonces otra vez volvemos a lo mismo, otra vez va a quedar como la proyección que hay en Z, Fz, va a ser igual a F por el coseno de teta Z, tal como lo tenemos aquí. O sea, esta vez en las sumatorias de espacio no vamos a ocupar la función seno, vamos a ocupar puros cosenos. Y los cosenos de los ángulos que estamos aquí tomando, o sea, de que va del eje, el eje que estamos involucrando, y el ángulo que hay entre el eje y la fuerza, ¿sí? Igual lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos la fuerza, el ángulo que hay va a ser teta Y, entonces entre este y este vamos a poner F por el coseno de teta Y, y nos va a dar la proyección de Fy, la fuerza en Y de F, ¿sí? La componente en Y de F. Veamos
Veamos. Anteriormente también en el plano, por ejemplo, habíamos hecho este problema y habíamos dicho que bueno, este triángulo que está aquí, este triángulo conocido, sabemos que su hipotenusa vale ¿cuánto? 5. La hipotenusa de este vale 5, ¿estamos de acuerdo? La hipotenusa de este vale 5. Entonces, y esto nos va a representar una dirección. Entonces, por ejemplo, para FB, que valía 16 kilonewtons, sabemos que la proyección que hay, por ejemplo, en X, va a ser 4 sobre 5, porque el coseno es 4 sobre 5, entonces 16 por 4 quintos de I. Por otro lado, la proyección que tenemos en Y, o sea, esta que tenemos aquí, vamos otra vez a calcular con el coseno, y entonces va a ser con el coseno de este ángulo que tenemos aquí. Entonces, el coseno de este ángulo que va a ser igual. Entonces aquí vamos a tener otro complemento a este triángulo, y entonces va a ser este lado vale 3, hipotenusa vale 5, ¿sí? Perdón. Ay. Otra vez, a ver. Tenemos esto, ¿sí? Hipotenusa vale 5, este lado vale 3, entonces, y este es el ángulo que estamos sacando, que obtenemos, ¿no? De FB con respecto a Y. Entonces vamos a ocupar otra vez el coseno, entonces va a ser 16 por 3 quintos. Aquí lo tenemos, los 3 quintos, ¿sí? Aquí están. Ahora vamos a ver el otro caso. Por ejemplo, vamos ahora con FA. FA tenemos este ángulo que está aquí. Su proyección sobre X va a ser igual a ¿qué? Aquí tenemos este triángulo, rectángulo, esto va a valer 3, esto vale 5. Entonces otra vez el coseno, perdón, y esto va a valer 4. Entonces el coseno va a ser ¿a qué? A 4 sobre 5. Acuérdense, cateto adyacente sobre hipotenusa, 4 quintos. Entonces va a quedar, su componente de X va a ser menos 8 por 4 quintos. ¿Sí? Del otro lado, ya para la posición en Y, tenemos este ángulo que está aquí. Tenemos ese ángulo que va a estar ahí. Y otra vez volvemos a lo mismo. Tenemos un triángulo rectángulo así. Tenemos este lado va a valer 4. Este va a valer 3. Hipotenusa va a valer 5. Entonces, para este ángulo que está aquí, la proyección de FA, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 3, que es el cateto adyacente con respecto al eje Y, sobre 5. Nos va a quedar como menos 8 por 3 quintos. ¿Sí? Y así ya tenemos nuestras componentes en X y Y para FA y FB. Entonces, de manera análoga lo podemos hacer algo así para el espacio. Vamos a ver. Dice, problema. Un alambre de una torreta, un alambre de una torreta está anclado en A. Está anclado aquí. Este es el alambre. ¿Sí? La tensión del alambre es de 2500 newtons, o sea, la tensión que tiene ahorita este alambre es de 2500 newtons. Lo más seguro es que la torreta esté jalando el alambre, o sea, sí, que la fuerza se está ejerciendo hacia acá en esta dirección. O sea, la fuerza que ejerce la torreta sobre el alambre está sobre esa dirección. Y se determina las componentes en Fx, en Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno A, o sea aquí. Entonces si hay una fuerza que está aquí, de A, está así, paralela y colineal al alambre. Y también hay que determinar los ángulos θx, θy y
teta z. Muy bien. Para empezar, pues ya describimos la fuerza que está aquí. Como lo habíamos dicho, es colineal al alambre A. Por otro lado, tenemos que marcar nuestro marco de referencia, que es X, que es Y que es Z, así de esta manera, positiva. Y para resolver este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es descomponer o encontrar las coordenadas del cable. Para esto, hagan de cuenta que este marco de referencia que trazamos aquí, que tenemos aquí, ahora lo vamos a poner sobre el punto A, de tal suerte que nosotros vamos a tener aquí tal suerte que nosotros vamos a tener aquí a Y, a X y a Z. Entonces Z, X y Y, así de esta manera, ¿no? Este es X, X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, para el cable DC, sus coordenadas, o sea, este punto que tenemos aquí, va a ser igual a menos 40i. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 40 metros que van sobre el eje X, pero de manera negativa, entonces por eso queda menos 40i. Ahora, J va a quedar, o en Y va a quedar 80J, y si ustedes ven, si es de manera positiva. Y por último tenemos 30, si se fijan, 30K. Si se fijan, también está corriendo en Z de manera positiva. Entonces así vamos a tener nuestro cable. Y por lo tanto la longitud del cable va a ser 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado, y esto su raíz cuadrada, y nos va a salir igual a 94.34 metros. Ok, una vez que tenemos las coordenadas del cable y la hipotenusa del cable, o la distancia del cable, lo que tenemos que hacer es encontrar el vector unitario de ese cable. Casi siempre nosotros vamos a encontrar el vector unitario representado por lambda. Entonces va a quedar que el vector unitario van a ser estas coordenadas que tenemos aquí entre la hipotenusa, de tal suerte que vamos a tener a 40 entre menos 94.34, 80 más 94.34 y 30 más 90.34. Si ustedes se fijan, haciendo esta operación de 40 sobre 94.34, 80 sobre 90.34 y 30 sobre 90.34, pues aquí llegamos a que este 90.34 que tenemos aquí de la hipotenusa, y este 30, este 80 y este 40 son ¿qué? Los cosenos, o más bien, perdón, este 40, este 80 y este 30 son los catetos adyacentes. Entonces esta división que estamos teniendo aquí representan los cosenos de los ángulos que hay en cada uno. O sea, este es el coseno de teta x, este es el coseno de teta y esta última es el coseno de teta z. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros cosenos representados aquí. O sea, por ejemplo, ya sabemos el ángulo que hay de aquí a acá, ¿sí? Que ese es el de 40, que está representado sobre x, También tenemos el ángulo que está representado sobre z, que digamos que será este sobre este,
y el ángulo representado en Y, que será de este acá. ¿Sí? Cada uno representados ahora sí que en I, J y K, como lo tenemos aquí. Entonces, estos vectores, este vector unitario lo que está representando es el coseno, ¿sí?, de cada ángulo. Ahora, si queremos nosotros saber las componentes en X, Y y Z, lo único que tenemos que hacer es la fuerza que tenemos, que es de 2500 newton, lo vamos a ir multiplicando por cada uno de los cosenos que tenemos aquí. Y una vez multiplicado nos va a dar, esta es la respuesta que tenemos. Es la fuerza, esta va a ser la fuerza que tenemos en X, la fuerza que tenemos en Y y la fuerza que tenemos en Z. En el cable, las componentes de cada una. Ahora, con esos mismos cosenos, que ya habíamos encontrado anteriormente, lo que hay que hacer ahora es aplicar el arco coseno o el coseno inverso, coseno menos a la 1 que tienen ustedes en su calculadora, y aplicarlo así: menos 40 entre 94.34 va a ser igual a 115.1 grados. ¿Por qué menos 115? O sea, quiere decir que el ángulo que lo estamos midiendo así, de esta forma. Ok. Para Y, el ángulo Y, otra vez lo mismo. Vamos a tomar esta relación. Esta relación, como les dije, es el coseno de teta Y, es igual a 80 sobre 94.34, y por lo tanto el coseno inverso para encontrar teta Y va a ser igual a 80 sobre 94.34, y eso nos va a dar un ángulo de 32 grados. O sea, ¿sí?, que nosotros teniendo nuestro eje Y aquí, perdón, todavía no me acostumbro a ocupar mi pluma bien, pero si nosotros llegamos y tuviéramos aquí en nuestro eje Y, el ángulo lo estaremos marcando así, 32 grados. Ok, ese es nuestro ángulo en Y. Ya por último, lo que vamos a hacer es sobre Z. Acuérdense, es 30 sobre 90.34. Eso nos va a dar el coseno de Z. Aquí lo tenemos. Eso, si le sacamos el arco tangente o el coseno inverso, nos va a dar el ángulo de teta Z, que eso va a ser igual a 71.5. O sea, el ángulo que hay de aquí a acá es de 71.5. Este problema y la teoría está basada en este libro, en el BIR, para que ustedes lo puedan checar. Hasta pronto.